Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Evita, ¿me escuchan bien? Sí, ya, gracias Carlos, gracias Paulo, buenas noches Álvaro, buenas noches chicos, ¿qué tal? Brian, Eva, José, Carlos, Paulo, Álvaro, buenas noches chicos, muy bien. Hola Daira, ¿qué tal? Buenas noches. Ojalá que se puedan ir uniendo más. La verdad es que les agradezco por acceder a este horario para recuperar la clase de las 10 y así trabajar nuestras 2 horas de este día, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con integrales, integración por partes. Yo les dejé una tareita. ¿La han trabajado? En la última clase les dejé un ejercicio. Sí, Diego, muy bien. ¿Qué obtuviste como respuesta? O de repente puedes compartir si es que tienes el documento o una foto de tu ejercicio, si lo has resuelto a mano. Puedes compartir pantalla o si no, vamos a mostrar en la pizarrita. Este fue el que les dejé de tarea. Muy bien, Diego. El ejercicio fue este ejercicio que el que les dejé de tarea. La integral de e a la 2x por el seno de 3x. Ese es el ejercicio que les dejé para trabajar. Diego, ¿prefieres compartir pantalla o aquí irme dictando el procedimiento que tú has seguido? No, no se escucha nada, o al menos yo no escucho. Algo escuché como si hubieses manipulado el micrófono. Ya, muy bien, compártelo. Voy a dejar de compartir yo. Listo. A ver, comparte, por favor.
Ya. ¿A qué le has llamado U? ¿Solo a 2X? Quiero escribir, pero no puedo. Sería E a la 2X, Diego. Sería U, recuerda que U por dB tiene que dar toda la expresión que está en la integral. Por eso aquí tiene que ser E elevado a la 2X. Muy bien, Diego. Entonces vamos a trabajarlo en la pizarra, porque esta es una integral, gracias, Diego. Esta es una integral llamada cíclica y ahora vamos a ver por qué. A ver, era la tarea. Calcule, la integral era de E a la 2X por el seno de 3X por D de X. Muy bien, llamémosle I a esta integral. Miren, aquí nosotros debemos seleccionar. A ver, Carlos, ¿a qué le llamaste U y a qué le llamaste dB? A U le llamé E a la 2X y a V la integral del seno de 3X. Ya, E a la 2X y dB seno de 3X por D de X, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que a U le vamos a aplicar du, por lo tanto, voy a derivar E a la 2X respecto de X y le voy a multiplicar por el diferencial de X. Pero la derivada de E a la 2X es E a la 2X por la derivada del exponente que es 2 por la diferencial de X. Y para hallar B, ¿qué teníamos que hacer con dB? Integrar. Muy bien, Diego. ¿Y cómo se integra? Esto lo habías hecho bien, Diego. ¿Qué obtuviste al integrar el seno de 3X? Coseno de 3X sobre 3. Menos coseno de 3X sobre 3. Correcto. Muy bien. Entonces, I es igual a U por B a U por B menos la integral de B menos con este menos más, ¿no? Menos la integral de B por du, que es 2 por E a la 2X por D de X. Si ustedes observan, esta segunda integral tiene las mismas características que la primera. O sea, tienen una función trigonométrica y la exponencial. Exacto, Diego. Tiene la misma forma, ¿no? Una exponencial y una trigonométrica. Aquí puedo escribir esto así. Menos E a la 2X por el coseno de 3X sobre 3 más 2/3 por la integral de E a la 2X por el coseno de 3X por D de X. Fíjense en esta integral. Es muy similar a la integral original. E a la 2X y en vez de seno, o sea, la trigonométrica seno de 3X, ahora la tenemos como coseno de 3X, pero sigue siendo una trigonométrica. Muy bien. La pregunta aquí es cómo seleccionar U y dB en esta segunda integral.
U es e a la 2x. De nuevo. Muy bien. Y db será ahora coseno de 3x por b de x. Aquí quiero hacer énfasis en el siguiente detalle. Ojo. Debemos mantener el orden. Si tú le llamaste u a la exponencial, aquí también en la segunda integral, u debe seguir siendo la exponencial. Db le llamaste a la trigonométrica, en la segunda integral el db debe seguir siendo la trigonométrica. ¿Por qué creen ustedes que no debemos cambiar? O sea, ya no puedo cambiar a u como la trigonométrica, coseno, y al db como la exponencial. ¿Por qué ya no? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué cree que no? Se vuelve más largo. No es la razón, Diego. Hay una razón muy simple. Miren qué han hecho con la exponencial. La han derivado. Muy bien, Diego. Y a esta trigonométrica la han integrado. Si tú cambias el orden, a la trigonométrica que derivaste, perdón, que integraste, la vas a derivar. Y a la exponencial que derivaste, luego la integrarías. ¿Qué estás haciendo? Si primero derivas a la exponencial y luego la integras, ¿qué estás haciendo? Si a una función tú la derivas y luego la integras, ¿qué estás haciendo? Regresar al mismo punto. Muy bien, Diego. Regresar al mismo punto. Si tú a la exponencial la has derivado, primero ahí está u, la has derivado, y luego la vas a integrar, es regresar. Es que no te extrañe que llegues por ahí a 0 igual a 0. O sea, como que todo se te anula porque tú estás regresando el paso dado. Entonces, aquí quiero hacer énfasis que si tú elegiste como u al exponencial, en la segunda integral también debe ser u la exponencial. Ya no puedes cambiar el orden. En cambio, miren, en esta primera elección, tú sí pudiste haber usado como u a la trigonométrica y como db a la exponencial. Pero tú en esta primera elección, tú estableces ahí el orden que va a seguir después. Tú ya le has llamado u a la exponencial y db a la trigonométrica. En la segunda integral ya no puedes cambiar el orden. Tienes que mantener como u la exponencial y db a la trigonométrica. ¿Está claro este detalle? ¿Está claro, chicos? A ver, Diego, Carlos, Paulo, Álvaro. Muy bien, Eva. Brandon, Brian, Daira, Gianfranco, José, Silvana. Repito, si en la primera integral ya hemos nombrado a u como la exponencial y a db como la trigonométrica, en la segunda integral debo mantener ese mismo orden. U la exponencial y db la trigonométrica. Miren qué vamos a obtener. Ahora a u lo voy a derivar. Esto sigue siendo e a la 2x por 2 por d de x. Y a db lo voy a integrar. Aquí me quedará seno de 3x sobre 3. Y vuelvo a aplicar aquí, ¿no? Integración por partes, de manera que y nos va a quedar así. Menos e a la 2x por el coseno de 3x sobre 3 más 2/3 de. Y aquí abrimos corchete para escribir esta segunda integral. Nuevamente, esto es u por b
u por b menos la integral de b por du. ¿Quién es du? 2 por e a la 2x por d de x. Ahí está. Vamos a desarrollar menos e a la 2x por el coseno de 3x sobre 3 más, aquí vamos a multiplicar 2 novenos por e a la 2x por el seno de 3x más por menos, menos, aquí será 4 novenos por la integral de e a la 2x por el seno de 3x por d de x. Ahora, fíjense en esta tercera integral y la integral original. ¿Cómo son? Iguales. Eso es, Diego. Son exactamente iguales. Es la misma integral. A esa integral es la que hemos llamado i. Por lo tanto, este menos 4 novenos de i, ¿qué hago con esto? Lo pasamos a sumar al primer miembro. Correcto. Entonces tengo i más 4 novenos de i igual a la suma de estos dos términos. Y por último, vamos a despejar i. Esto es lo mismo, 1 es lo mismo que 9 entre 9. Aquí tengo 13 novenos, de manera que i va a ser igual a 9 treceavos de todo esto. De menos e a la 2x por el coseno de 3x sobre 3 más 2 novenos de e a la 2x por el seno de 3x más la constante de integración c. No se olviden que como es una integral indefinida, se suma una constante de integración c. Y como pueden ver, ya tienen el valor de i, que es la que nosotros queríamos inicialmente, ¿no? Ahora, ojo, cuando ustedes obtienen en esta tercera integral la integral original, a ese tipo de integrales se les llama cíclicas. Cíclicas porque vuelves a la integral original. Y lo que hay que hacer es pasar este menos 4 novenos de i a sumar y luego despejar i. Con esto logramos hacer el cálculo de la integral y no se olviden que hay que sumar la constante de integración c, porque esta es una integral indefinida. Ya hemos visto eso en clases anteriores, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos trabajando integrales por partes. Sí, interesante, ¿no? Son ejercicios interesantes. Estos se llaman cíclicos. Hay varios ejemplos de integrales cíclicas. Vamos a trabajar otra. Ahora les dejo ya de tarea, ya esto es para ustedes, que ahora le llamen u a la trigonométrica y db al exponencial. En la segunda integral tienen que mantener el orden. ¿Ya? U a la trigonométrica y db a la exponencial. Lo vamos a volver a escribir. Entonces les dejo de tarea, pero ahora, ojo, la integral de e a la 2x por el seno de 3x por d de x. Ahora van a elegir como u a la trigonométrica y como db a la exponencial.
hagan esto. Repito, ustedes van a obtener aquí una segunda integral. En esa segunda integral le vuelven a llamar u a la trigonométrica y de b a la exponencial, manteniendo el orden. Ya les dije por qué. Porque si tú cambias el orden, estás regresando el paso que diste. Entonces, ahora de tarea les dejo que ustedes trabajen como u a la trigonométrica y como de b a la exponencial, para que vean que llegan a lo mismo. O sea, es un camino diferente, pero llegamos a lo mismo. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de integrales exponencial y trigonométrica, aquí en la primera elección, tú puedes escoger como u a la trigonométrica o a la exponencial. Pero en la segunda integral, ahí ya no puedes cambiar. Ahí tienes que mantener el orden. U la trigonométrica y de b la exponencial. O sea, en la primera elección que tú haces de u y de b, ahí puedes elegir. Pero en la segunda integral, que te va a aparecer una segunda integral, que va a tener la misma naturaleza de las funciones de la primera, exponencial y trigonométrica, sino que ahora en vez de seno va a ser coseno, tú tienes que mantener el orden de la elección que hiciste en esta primera selección de u y de b. U tendrás que mantener a la trigonométrica. Pregunten, a ver, pregunten. Si algo no quedó claro, pregunten. Y si todo está claro, pasamos a otro ejercicio. Otro ejercicio. Por ahora todo claro. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces pasemos a otro ejercicio. Otra famosa integral por partes es el arcotangente, por decir, ¿no? Número 2. Calcule el arco tangente de X por D de X. ¿Quién será U y quién será DB? ¿Quién será U? El arco cotangente. U es el arco tangente. Y DB no hay otra, DBX. Vamos a llamarle I a esta integral. Lo que pasa es que la única que puede ser U aquí es el arco tangente, es la única función que acompaña al DBX. Porque si tú le llamaras DB al arco tangente de X por D de X, para hallar B tienes que integrar lo que está aquí precisamente. Entonces no te conviene tomar como DB al arco tangente de X por D de X. Recuerda que arco tangente de X es lo que quieres integrar. Y no tienes otra opción que tomar a U como el arco tangente y al DB como D de X. No hay otra. Ahora sí, diferencial de U. ¿Quién recuerda cómo se deriva el arco tangente de X? ¿Cómo se deriva el arco tangente de X? 1 entre 1 más X al cuadrado. Muy bien, Diego y Carlos. 1 sobre 1 más X al cuadrado por D de X. ¿Y cómo hallo B aquí? Si DB es D de X, ¿quién es B? X. Muy bien, Diego. Excelente. Entonces, I será igual al producto de U por B menos la integral de B por DU. Y esta es inmediata, ¿no? ¿O qué dicen ustedes?
¿Cómo se integra esto? ¿Cómo se integra esto? ¿Cómo se integra? ¿Es inmediata? Cambio de variable. Muy bien, Carlos. A ver, hagamos un cambio de variable. Z igual a 1 más x al cuadrado. Muy bien, Diego. 1 más x al cuadrado. De manera que la diferencial de z será 2x por d de x. Ya tienen x, solo multiplican 2 y dividen entre 2. De manera que y es igual a x por el arco tangente de x menos 1/2. Miren lo que obtienen aquí. En el numerador, 2x por d de x es la diferencial de z, y en el denominador, z. Y la integral de dz sobre z es inmediata. ¿A qué será igual? Logaritmo. Muy bien, Carlos. Esto es el logaritmo natural de z. Y a todo esto sumamos una constante c. Volviendo a la variable original, en vez de z, escribo 1 más x cuadrado. Ahí está. Esa es una integral por partes. Son las clásicas. El arco tangente, el logaritmo, que ya lo vimos, fue la primera integral, creo, el primer ejemplo que vimos. El logaritmo, el arco tangente, las exponenciales. Y las trigonométricas, aquí va. Allí tienen esos ejemplos. Ya, muy bien. Les decía que el arco tangente de X es también un ejemplo clásico de integración por partes. Muy bien. Vamos a ver otra integral. Miren, aquí tienen un ejemplo en el que conviene primero hacer cambio de variable y luego integrar por partes. Vamos a ver, este es el ejemplo número 3. Número 3.
primero hagamos un cambio de variable. Antes de integrar por partes. ¿Quién me dice cuál es el cambio de variable? El arco seno. Muy bien. Vamos a llamarle z al arco seno de x cuadrado. La diferencial de z. ¿Quién recuerda cuál es la derivada del arco seno? A ver, si yo tengo solamente el arco seno de x, ¿cómo se deriva el arco seno de x? Esto era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Correcto, Diego. Esa es la derivada del arco seno. Ahora, si tú quieres derivar el arco seno de una g de x, o sea, el argumento del arco seno ya no es x, sino cualquier función que depende de x. Entonces esto es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el g de x todo al cuadrado por la derivada de g respecto de x. Muy bien. Para nosotros este g de x es x cuadrado. Por lo tanto, la diferencial de z será 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta por 2x por 2x por d de x. Muy bien. Hagan ese cambio de variable y luego seleccionen u y db. Muy bien. ¿Qué han obtenido? Aquí en y, miren, ustedes tienen este x, tienen la raíz cuadrada en el denominador y tienen el d de x. Solo falta el 2. Multiplico 2 y divido 2. Entonces, en esta integral y tienen 1/2 por la integral d. Este 2x por d de x entre esta raíz forma la diferencial de z. Aquí les queda un arco seno de x cuadrado que es z por el logaritmo al cuadrado de z. Eso es lo que tienen, ¿cierto? Muy bien. Aquí hemos hecho un cambio de variable primero. Sabemos que con el simple cambio de variable no vamos a lograr integrar. De todas maneras vamos a integrar por partes, pero el cambio de variable nos ayuda. Muy bien, Diego. Excelente. Eso es lo que obtenemos. Muy bien, Diego. Y ahora, ¿cómo selecciono? Porque ahora sí es número 2 por partes. U igual a logaritmo al cuadrado de z. Tengo que seleccionar u y db. Muy bien, Diego dice u es el logaritmo al cuadrado de z. Este 2 no puede bajar, por si acaso, ¿ah? Ojo.
el logaritmo al cuadrado de z es diferente del logaritmo de z al cuadrado, ¿ah? Son diferentes. Este 2 sí baja, pero el 2 del logaritmo no. Entonces, aquí tengo logaritmo al cuadrado de z. Y de b tiene que ser z por la diferencial de z. Muy bien. Hay que hallar la diferencial de u. ¿Cómo se deriva logaritmo al cuadrado de z? Hay que derivar respecto de z. 2 logaritmo de z por 1 entre z. Muy bien, Diego. Baja el 2, me queda el logaritmo a la 1 por la derivada del logaritmo, que es 1 entre z, por la diferencial de z. Y para hallar b, tengo z al cuadrado entre 2. ¿Por qué? Tengo que integrar. Recuerden que de b pasa a b integrándola, integrando a db. Y la integral de z es z al cuadrado entre 2. Nuevamente escribo la integral y, que es 1/2 por u por b menos la integral de b por du. Ahí está. Y aunque no parezca, hemos bajado el grado del logaritmo, nos aparecía elevado al cuadrado. Ahora ya nos aparece elevado a la 1 en esta segunda integral. Aquí voy a simplificar z, simplifico 2, y en esta nos va a quedar 1/4 de z cuadrado logaritmo al cuadrado de z menos 1/2 por la integral. Aquí me queda un z por logaritmo de z por diferencial de z. Y esta es más simple que la primera. La primera teníamos el logaritmo al cuadrado. Z por logaritmo cuadrado. Ahora tengo z por logaritmo a la 1 de z. Nuevamente por partes. Sí, nuevamente por partes. Y de hecho, tengo que llamarle u al logaritmo. Porque si yo le llamo db al logaritmo para integrar y hallar b, me complico. Logaritmo lo tengo que integrar por partes. Entonces me conviene tomar como u al logaritmo de z y como db nuevamente a z por dz. Y ahora nos queda algo mucho más simple porque la derivada del logaritmo de z es 1 entre z y b es z al cuadrado entre 2. Y como pueden ver, esta segunda integral ya es más simple. ¿Cómo nos queda? Aquí es donde vamos a usar esta segunda selección, ¿no? Vamos a integrar por partes esta segunda integral. Nuevamente, esto es u por b menos la integral de b por du. Y ahora sí, esta es inmediata. Como pueden ver, ya logramos aquí me queda 1/4 de z al cuadrado logaritmo de z menos por menos más 1/4 de la integral de z por dz. ¿No? Este es 2. ¿No? Entonces, esta es inmediata. Esto es z cuadrado entre 2. Esta integral es z al cuadrado entre 2 más una constante de integración c. Pero ahora hay que volver a la variable original. Z no es la variable original es x. Z es el arco seno de x al cuadrado. Hay que volver a la variable original.
en vez de z, arco seno de x al cuadrado. Por el logaritmo al cuadrado del arco seno de x al cuadrado. Menos 1/4 del arco seno de x al cuadrado por logaritmo natural del arco seno de x al cuadrado. Más, aquí abajo, 1/8 del arco seno al cuadrado de x al cuadrado. Más c. Ahora sí, ahí terminamos. Como pueden ver, miren, el cambio de variable que hicimos primero nos ha simplificado mucho la notación para luego integrar por partes. Hay varios ejemplos, ¿no? Ejercicios donde conviene primero hacer un cambio de variable y después hacer la integración por partes. O sea, la integración por partes de todas maneras la vamos a tener que hacer porque con cambio de variable no basta para lograr integrar. Pero sí el cambio de variable nos simplifica la notación. Miren, es mucho más fácil reconocer aquí quién es U y dB que en la primera integral, ¿no? Porque hay mucha más notación matemática y hay funciones que ahí está el arcoseno y está su derivada que nos puede simplificar la expresión si yo hago primero un cambio de variable. Y es lo que hemos hecho y podemos ver que la integral que nos queda es más simple para seleccionar U y dB. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Miren, esta integración por partes requiere muchísima práctica. Para seleccionar U y dB, lo que les va a dar la rapidez para ver el mejor camino es la práctica. Porque ustedes ya saben derivadas, ustedes ya saben las integrales inmediatas, pero encaminarnos a ir simplificando la integral, hacerla más simple para llegar a una inmediata, el camino se va a identificar cada vez más rápido conforme practiquen. Y al principio es un ensayo y error. Al principio tú eliges el U y el dB y ves que si se te complica, te vuelves a replantear la selección de U y dB y poco a poco con el entrenamiento es que tú vas a ir distinguiendo que ese U ya no puede ser, por decir, el Z, ¿no? Aquí. Que U no puede ser Z porque el dB como logaritmo al cuadrado de Z te complicas para hallar B. Si tú le llamas dB al logaritmo al cuadrado de Z por dz para hallar B, tienes que integrar. Y para integrar ese logaritmo al cuadrado, hay que usar integración por partes. Entonces me doy cuenta que por ahí no va. Digo, ¿qué pasa si le llamo U al logaritmo al cuadrado de Z? Es más fácil derivar el logaritmo cuadrado de Z porque aquí, claro, es usar regla de la cadena. Regla de la cadena para derivar. Pero ese es un tema que ya conocemos por análisis 1, por algo análisis 1 es prerequisito para llevar análisis 2. Entonces es más fácil que tú derives este logaritmo al cuadrado de Z. Y dB tiene que ser Z por dz. Fíjate que la siguiente integral tiene que ser más simple que la anterior. ¿Y cómo me doy cuenta que es más simple? Z, y este logaritmo que estaba al cuadrado ahora me parece a la 1. Efectivamente, me estoy encaminando a la solución. Si aquí me hubiese aparecido un logaritmo al cubo, me doy cuenta que en vez de facilitar, estoy complicando el camino. Entonces, por ahí tengo que replantearme el U y el dB. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien, Eva. ¿Qué dicen los demás? Daira. Daira no ha dicho nada, está calladita. Saraí. Silvana. Paulo. Gianfranco. Leonardo. Brian. Álvaro. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver
A ver, de repente uno más. Uno más de integración por partes. Y ya luego empezamos con integración trigonométrica. A ver, veamos este. Que también primero conviene un cambio de variable y luego integración por partes. Según lo que, este sería un ejercicio número 4. Ejercicio 4. A ver, ¿quién me dice cuál es el cambio de variable que debemos hacer aquí? Primero, un cambio de variable. Tres a la X. Muy bien. Z igual a 3 a la X. Ojo, que aquí tienen 3 a la X por 3 a la X, ¿cierto? Por el arco tangente de 3 a la X por b de X. Entonces, le llamamos U a 3 a la X, o Z, mejor, a 3 a la X, de manera que diferencial de Z, ¿a qué será igual? ¿A qué es igual diferencial de Z? ¿Cómo se deriva 3 a la X? 3 a la X por el logaritmo natural de 3. Correcto, por el logaritmo natural de 3. Muy bien, Carlos. Por la diferencial de X. Ustedes dirán, aquí nos falta, tengo el 3 a la X, o sea, tengo el 3 a la X, tengo d de X, voy a multiplicar logaritmo de 3 y voy a dividir entre logaritmo de 3. Y al usar estos, ya tengo la diferencial de Z. De manera que, llamándole I a esta integral, tengo 1 entre logaritmo de 3 por la integral de, ojo, lo que encerré con rojo es la diferencial de Z, pero entonces aquí me queda Z por el arco tangente de Z por la diferencial de Z. Ahora sí, por partes. Por partes. ¿Quién conviene tomar como U y a quién tomo como DB? ¿Quién será U? Arco tangente. No, Z al cuadrado no, porque este 3 a la 2x lo separé como 3 a la x por 3 a la x. Y un 3 a la x lo usamos para el dz. Muy bien, Diego, muy bien. Lo importante es que te das cuenta y continuamos. Así es como se aprende. Cómo seguimos mejorando, ¿no? Porque tú estás muy bien. Listo. ¿Quién es U en esta integral? Creo que me lo dijeron o no. El arco tangente. Muy bien. El arco tangente de Z. Y de B no hay otra. Tiene que ser Z por dz. Y ojo, para hallar de U, nuevamente, la derivada del arco tangente de Z es 1 sobre 1 más Z cuadrado por diferencial de Z. Y para hallar B, ¿qué obtengo? ¿Cómo hallo B?
z al cuadrado sobre 2. Muy bien. Z al cuadrado sobre 2. De manera que en esta integral y tengo 1 entre el logaritmo de 3 por la integral de u por b. Menos la integral de b por du. Aquí hay que acomodar un poquito, pero ya no necesito integración por partes. Vamos a separar. Miren, y es igual a 1 entre 2 logaritmo de 3 por z al cuadrado por el arco tangente de z. Menos 1 entre 2 logaritmo de 3 por la integral de z cuadrado sobre z cuadrado más 1 por dz. Vamos a traer a esta integral, la vamos a llamar I2. Vamos a traer aquí I2, que es la integral de z cuadrado sobre z cuadrado más 1 por dz. ¿Cómo se integra esto? Esta es de la primera parte de integrales inmediatas. ¿Cómo acomodamos aquí? ¿Ideas? Miren. Dividimos, muy bien Diego, se divide o equivalentemente sumo 1 y resto 1. Si yo sumo 1 y resto 1, no altero la expresión. Y ahora separen z cuadrado más 1 entre z cuadrado más 1, eso es 1, menos 1 entre z cuadrado más 1 por dz. Y estas son inmediatas. La integral de dz menos la integral de dz sobre 1 más z cuadrado. 1 más z cuadrado o z cuadrado más 1, pero esta es inmediata. Y 2, ¿a qué es igual? La integral de dz es z. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuál es la integral de Tangente. dz? El arco tangente de z. Más, exacto, muy bien, el arco tangente. Muy bien, Carlos, muy bien, Diego. Entonces ya tienen aquí el arco tangente. Esto es I2. Escribimos I es igual a Z por el arco tangente de Z sobre 2 logaritmo de 3. Menos, también tengo 1. Ahora, ¿quién es Z? ¿O quién es I2? Z menos el arco tangente de Z sobre 2 logaritmo natural de 3 más C. ¿Qué es lo que nos falta? El último paso ya para terminar. ¿Cuál es el último paso, chicos? Cambiar z por 3. Por 3 a la X. Z es 3 a la X. Arco tangente de 3 a la X sobre 2 logaritmo de 3. Aquí es 3 a la X menos el arco tangente de 3 a la X sobre 2 logaritmo de 3. Y ahí terminamos. Muy bien. Fíjense que haciendo el cambio de variable es más fácil reconocer el u y el db de la integración por partes. Es más fácil. Siempre que aquí aparezca un logaritmo y el arco tangente es u.
porque con eso nosotros logramos recordar la derivada del arco tangente. Aquí ya desaparece el arco tangente cuando tú lo derivas. Y si este era un polinomio, aquí es lineal, ¿no? De grado 1. Entonces, claro, tú dirás aquí, este aumenta de grado, sí. Pero cuando tú tienes z cuadrado y acá z cuadrado, es muy fácil trabajar eso, separar. Se divide, como propuso Diego, o si no, aquí también le sumas 1 y le restas 1 y separas. Cuando tienen el mismo grado, el z del numerador y el z del denominador, le puedes sumar y restar el numerito que acompaña en el denominador. Y separas más fácil. El otro camino es que dividas. Dividir. Te va a quedar lo mismo. Aquí sería el cociente 1, el residuo sería menos 1 y el divisor es el mismo, z cuadrado más 1. Si tú si tú divides, vas a tener como cociente a 1 y menos 1 como residuo. Entonces se expresa de esta manera, ¿no? Al dividir. Cualquiera de los dos caminos te lleva a lo mismo. Muy bien. Pero insisto, fue el cambio de variable el que nos simplifica la notación aquí para seleccionar con mayor claridad U y de B, ¿no? Es el cambio de variable, es clave el cambio de variable. Aquí también, o sea, aquí es clave el cambio de variable para que la siguiente integral me quede más fácil para identificar la selección de U y de B. Igual aquí, ¿no? Con dos ejemplos donde primero hemos hecho cambio de variable para luego integrar por partes. Muy bien. Yo creo que allí suficiente de integración por partes. Vamos a avanzar ahora con integración trigonométrica. Integración trigonométrica. Integración trigonométrica. Ahí está. ¿A qué le llamamos integración trigonométrica? Es aquellos ejercicios, aquellas integrales en las que aparecen las funciones trigonométricas y en las que van a ser necesario para lograr integrarlas usar algunas identidades trigonométricas. Un poquito de trigonometría, ¿no? Hay que recordar algunas identidades trigonométricas que nos van a facilitar el cálculo de estas integrales trigonométricas. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo por casos estas integrales trigonométricas. Yo les he colgado un material en el Moodle, que es el PPT, pero aquí vamos a ir separando. Número uno, vamos a llamarle así. Ojo, la idea es de llamarles, tipificarlas con la intención de tener un orden. Ojo, no para que se las memoricen, y si no, es para ordenar el estudio de las integrales trigonométricas y que sí, nos puedan facilitar identificar la estrategia para tratar cada una de estas integrales trigonométricas. Aquí, miren, como pueden observar, en esta forma aparecen seno y coseno del mismo ángulo. Y los exponentes para seno m y para coseno n. Ahora vamos a ver un caso 1. Dentro de este, podemos llamarle aquí un 1 en romanos. Y aquí el caso 1. Si m o n es un número entero positivo impar. Si uno de estos exponentes es un entero positivo impar.
ya no importa qué exponente, qué numerito sea el otro. O sea, si m o n es un entero positivo o impar, listo. Vamos a poder vamos a poder separar a esa potencia de m o n, el que sea impar, y vamos a lograr integrar. ¿Cómo? Veamos un ejemplo. Con ejemplos. Un ejemplo. Ejemplo 1. Calcule la integral del seno al cuadrado de x por el coseno al cubo de x por d de x. Como podemos ver, aquí hay un exponente impar. Basta que reconozcamos a ese exponente impar, miren lo que vamos a hacer con esta integral y. A ese exponente impar lo vamos a separar así, como coseno al cuadrado por coseno a la 1. Y como ustedes recuerdan, el coseno es la derivada del seno. Entonces voy a separar a este coseno de x por d de x como la diferencial del seno de x. Y miren qué importante que este exponente sea impar, porque como cuando yo separo en coseno cuadrado por coseno, este coseno lo voy a guardar como derivada del seno. Y este coseno cuadrado yo lo puedo expresar en términos de seno. Con la identidad trigonométrica, aquí vamos a usar la siguiente identidad trigonométrica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Esta identidad trigonométrica la vamos a usar aquí, de manera que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Miren, qué importante de que el exponente del coseno sea impar. O sea, aquí lo que nosotros vamos a hacer es reconocer al exponente impar y separamos. A ese 3 lo expreso como 2 más 1. O si fuera 5, como 4 más 1. Si fuera 7, como 6 más 1. De manera que este coseno a la 1 lo guardo como derivada del seno. Y seguimos. Vamos a, miren, esta integral y nos queda así. Seno al cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x por el coseno de x por d de x. Ojo, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. U igual al seno de x, de manera que la diferencial de u es la derivada del seno, coseno de x por d de x. Y fíjense qué facilito tienen ustedes aquí u al cuadrado por 1 menos u al cuadrado, y este coseno de x por d de x es la diferencial de u, y se vuelve una integral inmediata. Claro, aquí solo tengo que usar la propiedad distributiva, me queda u cuadrado menos u a la cuarta por du, y esto es fácil de integrar. Esto es u al cubo entre 3 menos u a la quinta entre 5 más la constante de integración c. ¿Y quién era u? U es el seno. Entonces escribo seno al cubo de x sobre 3 menos seno a la quinta de x sobre 5.
más la constante de integración C. Listo, ya han logrado integrar. Entonces, miren, este ejemplo encaja en este caso 1, donde el exponente del seno o del coseno es un numerito impar. Ya saben qué hacer. A ese 3 lo escribo como 2 más 1, el exponente, ¿no? Y guardo el de exponente 1 como la derivada del seno para luego hacer el cambio variable. ¿Hasta ahí se ha entendido? Muy bien, Eva. ¿Qué dicen los demás? Sí, muy bien. Ok, muy bien, chicos. Qué bueno, están ahí. Yo pensé que se me habían dormido. Muy bien. Entonces, ya sé qué hacer cuando tengo el exponente de seno o de coseno impar. No, puede ser el exponente de seno el impar. El caso es el procedimiento es similar. Muy bien. Sigamos entonces. Caso 2. Si m y n son enteros positivos pares. A diferencia de los casos anteriores, se debe usar las siguientes identidades trigonométricas. Miren, cuando me aparezca por allí exponentes, los dos exponentes pares, tanto para seno como para coseno, lo que nos puede ayudar son estas identidades trigonométricas. El seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. El coseno al cuadrado de alfa es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Y el ángulo doble también nos puede ayudar a facilitar el cálculo, el seno de 2 alfa, que es 2 seno de alfa por coseno de alfa. Estas identidades nos pueden ayudar. Veamos algún ejemplo. ¿Qué pasa cuando los dos exponentes son pares? Muy bien. Aquí, aparte de nuestras también habilidades algebraicas, porque aquí también teoría de exponentes también nos puede ayudar mucho, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Miren, este seno por coseno, ambos están elevados al cuadrado y los puedo expresar así. De manera que, miren, seno de x por coseno de x será igual a el seno de 2x sobre 2. Y todo esto está elevado al cuadrado. De manera que, ¿qué nos queda aquí? Un cuarto de seno al cuadrado de 2x. Fíjense que podemos usar, como aquí me queda seno cuadrado, puedo bajar el grado con esta identidad. Un cuarto de la integral de, ojo, esto es 1 menos coseno de 4 al x sobre 2. El seno cuadrado de x es un medio de 1 menos coseno de 4x, o sea, de este ángulo alfa, el doble. Muy bien. Y ahora sí puedo separar. Un octavo por d de x menos un octavo por la integral del coseno de 4x por d de x. Este un octavo puede salir de la integral, ¿no?
Así. Y estas ya son inmediatas. 1/8 de x menos 1/8. ¿Cuál es la integral inmediata del coseno? No, Diego, no. O sea, tú fuera de la integral no puedes sacar a x porque la integral depende de x. Si tú multiplicas el coseno dentro de la integral y el coseno fuera de la integral, estaríamos cometiendo un error, tratando a la variable x como si fuera una constante. Y la integral depende de x, o sea, x es la variable respecto a la cual se integra. No puede salir de la integral. Primero integro y después, ¿no? Ahí es que ya desaparece la integral usando integrales inmediatas. ¿Me dejé entender? Ok, Diego, muy bien. Entonces decía, la integral del coseno de 4x es seno de 4x sobre 4, ¿no? Más la constante de integración c. Como pueden ver, ahí ya hemos integrado completamente. Entonces, tienen dos ejemplos, uno para el caso 1, que es exponente de seno o de coseno impar. La estrategia es la misma, este 3 podría ser 5 y la estrategia es la misma. Separo el 5 como 4 más 1, como exponente, ¿no? Me quedaría coseno a la cuarta por coseno a la 1. Y en este coseno a la cuarta tendría que usar 1 menos seno cuadrado al cuadrado. Y en este ejemplo hemos tomado los exponentes pares, tanto para seno como para coseno, ¿no? Y ahí puedo ver que estas identidades me van a ayudar a hacer el cálculo. Muy bien, entonces ya tenemos de la integral de la forma 1, dos casos. Seguimos. Ahora, podríamos decir aquí número 2 con romano. Ahora integrales de la forma tangente a la m por secante a la n de x por d de x. O equivalentemente es la integral de la cotangente a la m por cosecante a la n de x por d de x. El camino de solución es muy similar. Muy similar. Muy bien. Vamos a ver caso 1. Caso 1. Cuando n, que es el exponente de la secante, es un entero positivo par, sea de la secante o de la cosecante. Cuando este numerito es par. La estrategia para evaluar este tipo de integrales tiene su base en que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por eso, esta secante a la n, como es par, me va a permitir separar una secante cuadrado la separo como la derivada de la tangente. Y la otra secante cuadrado que me pueda quedar, la voy a reemplazar usando esta identidad trigonométrica.
esta es la identidad trigonométrica que vamos a usar. Secante cuadrado es igual a 1 más la tangente cuadrado. O la cosecante al cuadrado es 1 más, me olvidé del ángulo, la cotangente al cuadrado de X. Ahí está. Muy bien. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Muy bien. Aquí, como pueden ver, la secante tiene exponente par. En eso me fijo. No importa el exponente de la tangente, no importa. Lo que nos interesa es el exponente par de la secante. Entonces, según lo que se ha descrito aquí, llamémosle I a esta integral, la secante a la cuarta la voy a escribir como secante cuadrado por secante cuadrado. Y lo que les decía es que esta secante cuadrado la voy a guardar como la derivada de la tangente. Claro, eso implica que esta secante cuadrado la exprese como 1 más tangente cuadrado de X. ¿Para qué? U le voy a llamar a la tangente y du secante cuadrado de X por d de X. Y aquí viene el cambio variable. Entonces aquí vamos a hacer el cambio de variable u igual a la tangente y la derivada de la tangente, la secante al cuadrado de X por d de X. Entonces esta integral nos queda así. U a la cuarta por 1 más u cuadrado por du, porque secante cuadrado de X por d de X es du. De manera que esta integral, mira, ya son inmediatas. Distributiva u a la cuarta más u a la sexta por du. Y estas son inmediatas. U a la quinta sobre 5 más u a la 7 sobre 7 más c. Como la variable original es x, aquí lo único que hago es en vez de u escribo tangente. Tangente a la quinta de x sobre 5 más tangente a la 7 de x sobre 7 más c. Como pueden ver, ya integramos. Repito, nos hemos fijado en el exponente par de la secante de x. Separo. Una secante cuadrado la dejo como derivada de la tangente, que luego voy a hacer el cambio de variable. Y así fácilmente logramos integrar. Miren, aquí es lo mismo para cotangente. Si la cosecante tuviese exponente 4, separo. 2 cosecante al cuadrado por cosecante al cuadrado. ¿Quién va a ser u? La cotangente. Derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado. La idea es similar. Seguimos. Ese es el caso 1. Cuando el exponente de la secante es par. Aquí hay otro ejemplo interesante porque el exponente de la tangente es fracción, ¿no? Miren, aquí tienen un ejemplo. Dice, ejemplo, vamos a llamarle ejemplo 2. Miren, aquí ustedes tienen i es igual a la integral de la tangente a la 3 medios de x y 1 sobre coseno es secante, secante a la cuarta de x por d de x. Pero la idea es similar a la anterior.
Ustedes, no importa que la tangente tenga exponente fracción, porque la que vamos a separar es la secante cuadrado como derivada de la tangente. Y esta secante cuadrado, ya sabemos que esta secante cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de x. Y luego decimos el cambio de variable, u es tangente de x, y la diferencial de u es secante cuadrado de x por d de x. De manera que y es igual a u a la 3 medios por 1 más u cuadrado por du, ¿no? Este es u cuadrado y este es u a la 3 medios. Y secante cuadrado de x por dx es el du. Y ya está. Ustedes tienen aquí u a la 3 medios más u a la 3 medios más 2. 2 por 2, 4 más 3, 7 medios. Muy bien. Estas integrales son inmediatas. U a la 3 medios más 1, u a la 5 medios sobre 5 medios, más u a la 7 medios más 1, u a la 9 medios sobre 9 medios más c. De manera que i es igual a 2 quintos. ¿Quién era u? Tangente, más 2 novenos de la tangente a la 9 medios de x, más c. Ahí está. Entonces no importa que el exponente de la tangente sea fracción, porque con la que voy a trabajar es con la secante a la cuarta. De ese exponente par, separo a la secante a la cuarta como secante cuadrado por secante cuadrado. Listo. Seguimos. El caso 2. Ahora el caso 2 es cuando voy a usar como u a la secante. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Caso 2. Cuando m es un entero positivo impar, ¿m de quién? Ojo, recuerden que le hemos llamado así, tangente a la m de x por secante a la n de x por d de x. O cotangente a la m de x por cosecante a la n de x por d de x. Cuando decimos m, nos referimos al exponente de la tangente o de la cotangente, cualquiera de los dos. Muy bien. Teniendo en cuenta que la derivada de la secante es secante por tangente, se puede separar un factor secante por tangente y se expresa la potencia restante par de la tangente en términos de la secante. O sea, la tangente al cuadrado será 1 más secante cuadrado. Secante cuadrado menos 1, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ¿no? La secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. La secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. La secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Entonces aquí es tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Así es, ¿ya?
Entonces la tangente cuadrado es la secante cuadrado menos 1, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde usemos ejemplo. Ahí está. Ejemplo 1. Pueden observar que el exponente de la tangente, al que le estamos llamando m, es impar. Es impar. Nos centramos solo en el exponente de la tangente. Muy bien. Entonces, miren la estrategia. Vamos a llamarle u a esta integral. A esa tangente la voy a expresar como tangente a la cuarta por tangente de x. Y a esta secante cubo como secante al cuadrado por secante. Fíjense lo que voy a guardar aquí. Secante por tangente. Secante por tangente es la derivada de la secante. Por lo tanto, esta tangente a la cuarta la debo expresar en términos de la secante. Esa tangente, ojo, tangente a la cuarta es tangente al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, esta tangente al cuadrado es secante al cuadrado de x menos 1 y al cuadrado. Repito, la tangente a la cuarta la puedo expresar como tangente al cuadrado de x al cuadrado. Y tangente al cuadrado es secante cuadrado menos 1. Por eso aquí va al cuadrado. Muy bien. Aquí entonces diremos y es igual a la integral de secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por la secante al cuadrado de x por tangente de x por secante de x por d de x. Y aquí lo que nos conviene es llamarle u a la secante. La diferencial de u será tangente por secante por d de x. Precisamente es lo que he separado aquí. Entonces, fíjense que aquí la integral y es igual a u al cuadrado menos 1 al cuadrado por u cuadrado por du. De manera que aquí hay un binomio al cuadrado, esto es u a la cuarta menos 2u cuadrado más 1. Todo esto está multiplicado por u cuadrado. Integrales inmediatas, ¿no? Pero primero voy a distribuir. Aquí me queda u a la sexta menos 2u a la cuarta más u cuadrado por du. Puedo separar aquí en tres integrales, pero ya son inmediatas. U a la 7 entre 7 menos 2u a la quinta entre 5 más u al cubo entre 3 más c. De manera que i es igual a, ¿quién es u? U es la secante a la 7 de x sobre 7 menos 2 quintos de la secante a la quinta de x más 1/3 de la secante al cubo de x más c. Ahí está. Y listo, ya integramos. Como pueden ver, el exponente de la tangente es impar. Esto me permite separar como secante a la tangente a la cuarta por tangente. Separo una secante por tangente, que será la derivada de la secante. Claro, este tangente a la cuarta lo tengo que expresar en términos de la secante. Y luego integro, miren, integrales inmediatas. Fácil, ¿no es cierto? Miren, más que memorizar es la estrategia de cómo seleccionar a u. ¿Quién será u y quién será de u? Para esto lo que tú debes saber que la derivada de la tangente es la secante cuadrado
o la derivada de la secante es secante por tangente. Con eso tú te vas a orientar. Y por supuesto con las identidades trigonométricas, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, y con eso logramos integrar. ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien, muy bien. Esta parte es más simple porque ustedes manejan bien las identidades trigonométricas y solo hay que ver la estrategia de acuerdo al exponente, ¿no? ¿Cómo es el exponente de la secante, de la tangente o del seno y del coseno? Muy bien. Seguimos entonces, porque ahí no acaba, tenemos otras variantes. Un caso 3. Caso 3. Si m es un entero positivo par y n un entero impar. N un entero impar positivo. El exponente de la secante impar. Muy bien. Aquí nos vamos a centrar en el exponente impar de la secante. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa si el exponente de la secante es impar? Así como está aquí. ¿Cómo integrar esto? La secante al cubo, la secante a la quinta, la secante, esas son integrales. ¿Cómo se integrará la secante al cubo? ¿Cómo creen ustedes que se integra la secante al cubo? Por partes. La secante al cubo se integra por partes. La secante al cubo la vamos a escribir como secante de x por secante al cuadrado de x por d de x. Aquí vamos a seleccionar u y db. ¿Quién creen que deben tomar como u y a cuál deben tomar como db? ¿Quién debe ser u?
Ideas, chicos. ¿Quién debe ser U aquí en la secante al cubo? La secante. Muy bien, Diego. U tiene que ser la secante de X y dB la secante al cuadrado de X por d de X. Muy bien, debo hallar la diferencial de U. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente por d de X. Y qué facilito. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrado? ¿Cuál es la integral de la secante cuadrado de X por d de X? Tangente. La tangente de X. Muy bien. Miren ustedes esta integral y, según la integración por partes, sabemos que es U por B, secante por tangente, menos la integral de B por du. ¿Quién era tangente cuadrado? Secante al cuadrado menos 1. Entonces, miren qué tienen aquí. Secante cubo de X por d de X menos la integral de la secante de X por d de X. Y esta es una integral inmediata. ¿Quién recuerda que es igual la integral de la secante? Esta es una integral inmediata. ¿Quién recuerda que es igual? Y aquí sería menos por menos es más, ¿no? Menos por menos es más. ¿Quién recuerda la integral inmediata de la secante de X, chicos? ¿Nadie? ¿Y quién es esta secante cubo? Y, muy bien, Diego. Y. La secante cubo es sí. Y esta es una integral inmediata, creo que no la recuerdan, pero esta es logaritmo natural de la secante más la tangente. Exacto. Exacto. Ya podemos ir sumando una constante. Este menos i pasa a sumar. De manera que aquí tienes 2i igual a la secante por la tangente más el logaritmo natural de la secante más la tangente. De manera que i es igual a 1/2 de secante por tangente más 1/2 logaritmo natural de la secante más la tangente más c. Ahí está. Dijimos que cuando nosotros integramos y volvemos a obtener la integral original, ¿qué nombre reciben estas integrales? Cíclica. Cíclicas. La secante cubo es cíclica. La secante a la quinta es cíclica. El procedimiento es similar, solo que es un poquito más extenso porque es una secante al cubo, a la quinta, perdón. Hay que trabajar un poquito más, pero el procedimiento es muy similar de la secante cubo. La secante cubo se integra por partes. Se separa la secante cubo como secante por secante cuadrado. Secante cuadrado por d de x es el dv. Y la secante es u por db. Y con esto
volvemos a la variable original. Perdón, a la integral original. Esa es una integral cíclica, se integra así. Esto nos fijamos en el exponente de la secante que es impar. Funciona de manera similar para la cosecante. Muy similar, muy similar. Muy bien. Estamos avanzando bien. Ya solamente nos queda un caso. Integrales de la forma tangente a la n o cotangente a la n. Cuando n es un entero positivo mayor o igual que 2. Entero positivo mayor o igual que 2. Estas formas se integran fácilmente usando, aquí hay que separar. Y la estrategia es separar y usar nuevamente la identidad que ya conocemos. Tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Calcule la tangente al cubo, por decir, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta tangente cubo? ¿Cómo me conviene separar? ¿Cómo me conviene separar? ¿Cierto? Ahí está, muy bien. Miren, estas más que memorizarlas, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es usar las identidades trigonométricas y las integrales inmediatas. O sea, identidades trigonométricas e integrales inmediatas para que las relacionen. La derivada de la tangente es la secante cuadrado y la derivada de la secante, secante por tangente. Eso es lo que yo debo tener en mente para integrar. No se trata de que memoricen que si M es par y par. Ustedes tienen que intentar la estrategia separando, usando las identidades adecuadas y cuál es la función trigonométrica, que es la derivada de la tangente o cuál es la derivada de la secante. Con eso se deben orientar. Más que memorizarse todas las formas que estamos viendo. Las formas son por cuestión de orden, para ordenarnos un poco y para ir orientándonos, pero no para memorizarlas todas, porque si no recuerdo, entonces no hago nada. No, es para que ustedes vayan viendo una estrategia, no para que las memoricen, sino para que se orienten. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, a esta tangente cuadrado la puedo expresar como secante al cuadrado menos 1. Y miren que al separar tienen tangente de x por la secante cuadrado, que es inmediata porque la derivada de la tangente es la secante cuadrado, menos la integral de la tangente por d de x. Y estas son inmediatas. Ya, si quieren aquí pueden hacer un cambio de variable. Esto es u y esto es de u. U es la tangente de u es la secante cuadrado por d de x. De manera que aquí vas a tener u por du, inmediata. ¿Y quién recuerda cuál es la integral de la tangente? La tangente es seno sobre coseno.
¿Cuál es la integral de la menos logaritmo natural del coseno de x más c? Y esta es inmediata porque esto es u cuadrado entre 2 más logaritmo natural del coseno de x más c. ¿Quién era u? U es la tangente. ¿Quién es u? U es la tangente. Entonces, y te queda la tangente al cuadrado de x sobre 2 más el logaritmo natural del coseno de x más c. Como les digo, aquí ustedes oriéntense con las identidades trigonométricas y quién es la derivada de quién. Con eso ustedes deben poder ir viendo el camino de solución. Por último, ¿qué pasa con esas integrales donde aparecen seno y coseno, pero con ángulos diferentes? Aparecen seno y coseno, pero con ángulos diferentes. Transformaciones trigonométricas. Hay que usar las identidades trigonométricas. Ahora vemos. Fíjense en estas integrales. Este es el otro caso, ¿no? Esto digamos, a ver. Yo diría que aquí le vamos a llamar 3, porque las de tangente, secante, podemos encajarlas todas en una sola forma. Pero aquí, fíjense la diferencia con las primeras integrales. Aquí tienen ángulos diferentes. A, B, coseno de A por coseno de B, seno de A por coseno de B. O sea, AX, ¿no? AX y BX, pero son ángulos diferentes. Lo que conviene aquí es usar las identidades. Seno de A por seno de B es un medio del coseno de la diferencia menos coseno de la suma. Coseno por coseno. Estas identidades trigonométricas nos ayudarán, por ejemplo, calcule la integral del seno de 2x por el coseno de 5x por d de x. Ah, muy bien. Tú dices, estamos en el caso seno por coseno. Es el último. Primero, lo que voy a hacer, llamémosle i a esta integral, es decir que esto es un medio por el seno de la suma, o sea, de 7x, más el seno de la diferencia, o sea, menos 3x, ¿no? Porque aquí va primero a, que es el ángulo del seno. O sea, va 2 menos 5 menos 3x. De manera que, como pueden ver, ya tienen integrales inmediatas. Seno de 7x por d de x más un medio por la integral. Este menos, ustedes saben que por la propiedad del seno puede salir aquí, ¿no? Y son inmediatas. Integral del seno menos coseno de 7x entre 7. Menos coseno de 3x entre 3. Y ya está. Y será menos un 14avo del coseno de 7x. Más un sexto del coseno de 3x. Más c. Listo, ya está. De esa manera es como vamos a integrar. Aquí era seno por coseno, seno de 2x por coseno de 5x. Bueno, ¿qué pasa si es coseno de 2x por coseno de 5x? Usas esta otra identidad y ya son inmediatas. Igual pasa si tienes seno de ax por seno de bx, igualito. Usamos la identidad y después integro, porque voy a obtener integrales inmediatas. Muy bien, chicos. Esto es, en resumen, integrales trigonométricas. Como pueden ver, necesitamos identidades trigonométricas para lograr integrar.
Ahí las tienen en las pizarritas, son las integrales básicas, las identidades básicas que vamos a usar y necesitar para este tipo de integración trigonométrica. Yo creo que por hoy es suficiente, ahí nos quedamos. Voy a descargar el video para compartirles en el Moodle y también las pizarras. Por ahora, ahí nos quedamos, chicos, nos comunicamos para ver cómo va a ser la siguiente semana. Hasta el momento, el día lunes arranca la huelga, porque por los reclamos justos que estamos haciendo los docentes, ¿no? Sobre todo mayor presupuesto para las universidades públicas, y ya vamos coordinando para ver cómo se va a trabajar. Si en caso se levantara la huelga, nos comunicamos de inmediato, porque se está trabajando con mesas de diálogo de docentes universitarios, con autoridades del MEF o algunos congresistas también. Entonces vamos viendo si la situación se resuelve y se levanta la huelga, entonces coordinamos, nuestras clases serían normales, pero si no, no se preocupen que si se acorta aquí las clases, en cuanto se levante la huelga, retomamos desde la semana 10, que es lo que nos corresponde recuperar. Muy bien, chicos, entonces estamos en comunicación, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho ustedes también. Gracias a ustedes, gracias por conectarse a esta hora y nos vemos. Sí, Carlos Felipe. Profesor, entonces el miércoles que viene no hay control, ¿no? No habría control si es que, o sea, los temas nosotros los hemos cubierto, porque los temas para el control vienen hasta integración trigonométrica. En caso se levanta, o sea, si en caso no hay huelga, se levanta la huelga, entonces podríamos tomar el control de ejercicios simples normal, ¿no? Pero por eso les digo, vamos comunicándonos y siempre vamos a estar coordinando a través de los correos o con el delegado, que es la comunicación directa por WhatsApp, y no se preocupen que vamos a estar informados. Yo estoy atenta también a sus preguntas o coordinaciones. Está bien, gracias. Sus notas les voy a publicar el lunes en el Moodle para que ya vayan ustedes viendo cómo van. Cuídense mucho, chicos, nos vemos.